Amadas, ¿cómo están? Es un privilegio saludarlas una vez más. Bienvenidas al capítulo 11 y 12 de Mateo. Bueno, ¿alguna vez han luchado con la duda? Seamos honestas al contestar. Examinemos nuestro corazón. Y estoy hablando de duda, es la duda en nosotras las creyentes. La duda es parte de nuestra naturaleza frágil y débil, pero es muy diferente al no creer o a ser un no creyente. Cuando las tormentas nos azotan con intensidad, cuando nos sentimos que nos están dando por todos lados y son frecuentes las tormentas, la carga se vuelve pesada y hay veces que es difícil expresar la fe. En estos pasados meses, la salud de mi hijo se ha visto muy afectada. Ha sufrido varias dislocaciones y nuevas y diferentes coyunturas han sido afectadas. Ha sido una detrás de otra. Y mi cabeza se llenó de dudas, a pesar de las promesas de Dios en mi corazón, a pesar de las promesas que sé que Dios me ha dado acerca de Nico. Me encontré preguntándole al Señor, Señor, ¿será que te escuché bien? Señor, ¿qué pasará con mi Nico? Señor, ¿qué pasará con su futuro? Y las dudas me comenzaron a llenar la cabeza y me abrumaron. Y la carga se volvió muy, muy pesada. Por la gracia de Dios y su misericordia, le confesé mis dudas a mis hermanas y al instante oramos. Llevamos todo a Cristo Jesús y me recordaron las promesas de Dios. Levantaron mi mirada hacia Cristo en lugar de mis circunstancias, en lugar de lo que yo estoy viendo en lo natural. Y en el capítulo 11, Juan el Bautista lleva sus dudas a Cristo, las lleva a través de sus discípulos y Jesús le responde con la palabra. Le levanta la mirada de sus circunstancias y le recuerda las promesas y las profecías de Dios. Y en el capítulo 12 vemos que la oposición y el rechazo a Jesús escala a otro nivel. Jesús hace una invitación y como toda invitación requiere una respuesta. Creer o no creer. No hay punto medio, no hay neutralidad. Neutro o indiferente es lo mismo que no creer. En este mundo hay dos tipos o dos clases de personas, creyentes y no creyentes. Y eso es lo que aprendemos hoy. Vamos a aprender que la verdad de Jesús requiere una respuesta, creer o no creer. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, llamados a creer en el capítulo 11, y la segunda división, las razones para creer en el capítulo 12. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 11 de Mateo. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has preservado tu palabra para que podamos seguir conociéndote más, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú has hecho un llamado en nuestras vidas. Gracias porque nos has llamado a creer. Gracias por tu obediencia, Señor, que vemos aquí de venir y bajarte a nuestro nivel, Señor. Y venir para morir en la cruz. Sabemos que viniste para morir, entregaste tu vida por nosotras. Gracias por tu redención, Señor. Gracias por tu obediencia. Y gracias, Señor, por ese amor incondicional que tienes para cada una de nosotras, Señor. Te pedimos que en estos momentos nos quites toda distracción de la mente, Señor, que podamos enfocarnos, quitar la mirada de todas estas cosas que nos rodean, de todas las listas que tenemos en la mente, Señor, y las cosas que necesitamos hacer en los próximos 30 minutos, en la próxima tarde, en los próximos días, Señor, y nos ayude a preparar nuestro corazón para recibirte. Ayúdanos, Señor,
a verte y a escucharte y a contestar tu llamado, Señor, y a decir, sí, Señor, heme aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas, en el capítulo 4 habíamos leído ya que Juan el Bautista había sido encarcelado. En este punto donde estamos ahora en el capítulo 11 ya llevaba bastante tiempo en la cárcel. Estando allí se entera de lo que Cristo Jesús estaba haciendo. Y él mismo dice lo que dice la palabra, lo que el Cristo, el Mesías, estaba haciendo. Y Juan dudó de Jesús. Juan envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, que pasó su vida predicando arrepentimiento porque el reino de los cielos estaba por venir, quien anunció que detrás de él venía uno mucho más poderoso que él y él no era digno ni de tocarle sus sandalias, que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y en ese momento vio que se abrió el cielo, vio al Espíritu Santo de Dios bajar en forma de una paloma y posarse sobre Jesús. Y escuchó una voz del cielo decir, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ese Juan ahora duda. Amadas, dudar no es pecado. La duda suele surgir cuando enfrentamos situaciones difíciles. Juan estaba acostumbrado a vivir en el desierto, al aire libre y proclamar la palabra de Dios con denuedo. Y ahora se encuentra encerrado, con hambre, en condiciones deplorables y en silencio. Para completar, lo que escucha que está haciendo Cristo no cumplía con sus expectativas. Juan predicó que el Mesías venía a traer libertad a los cautivos, mas él seguía en la cárcel. Que el Mesías vendría con el hacha en la mano y limpiaría su era, escogería el trigo y quemaría la paja con un fuego que nunca se apagará. El juicio de Dios contra el pecado. Y escucha qué hace Jesús comiendo con pecadores y Roma aún en poder. La percepción de Juan era limitada. No entendía lo que estaba pasando y eso creó dudas. La realidad es que tú y yo dudamos por las mismas razones. Nos vemos azotadas por las dificultades, por tragedia tras tragedia y comienza la duda. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Aún sabiendo que Él siempre está a nuestro lado, que nunca nos deja ni nos abandona. Sabemos que Él es bueno, pero no entendemos por qué no se acaba esta dificultad. Nuestra percepción, como la de Juan, es limitada. No vemos el plan completo de Dios. Jesús le contesta con la palabra de Dios y les recuerda que Él está cumpliendo profecías y después procede a defender a Juan como el mayor profeta que ha existido. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de anunciar y preparar el camino para el Mesías. Y dice que él, aun siendo el mayor profeta que había existido, es el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Ahora sí, tú y yo tenemos un mayor privilegio en el reino de los cielos. Nosotros conocemos a Cristo y lo que Él hizo en la cruz por cada una de nosotras. Eso es un privilegio mayor. En el versículo 16 al 19, Jesús compara a esa generación con un grupo de niños caprichosos que cuando los demás no hacen lo que ellos quieren, se enojan y comienzan a tramar algo malo. En los versículos del 20 al 24, Jesús denuncia con autoridad a esos que lo han visto, lo han escuchado,
pero no se han arrepentido, y les advierte que su castigo será mucho más severo. Por eso mismo, porque vieron, porque oyeron, pero su respuesta fue no creer. Y el capítulo termina con Jesús orando y alabando al Padre por su perfecta voluntad y revelándoles a ellos que Él es el Hijo soberano de Dios. Pues solo Él conoce al Padre y solo Él en su soberanía nos revela al Padre. Más claro no canta un gallo. Revelación tras revelación. Y Jesús, el Mesías prometido, el soberano Hijo de Dios, hace una invitación. Vengan a mí, vengan todos los que están cansados y agobiados, con tantas reglas que los fariseos han añadido a la ley y hacen la carga inaguantable. Vengan a mí todos ustedes que andan corriendo un día tras otro y están cansados y agotados. Vengan a mí los que están enfermos, los que están en dificultades, los que están adoloridos, los que están sufriendo, sea por pérdida, sea por sus hijos, por lo que sea. Vengan a mí, les dice. Yo soy el cumplimiento de la ley de Dios y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Uf, qué hermosura, ¿verdad? Amadas, ¿y qué es un yugo? Un yugo es un instrumento que generalmente estaba hecho de madera y se ponía sobre la cabeza de dos bueyes. Uno o dos bueyes, generalmente dos bueyes, para que pudieran alar una carga pesada. Usualmente ponían a un buey adulto y fuerte con un buey joven en un mismo yugo, porque así el buey fuerte llevaba toda la carga y el más joven aprendía a obedecer la voz del amo. Jesús nos invita a tomar su yugo y aprender de Él, aprender a obedecer al Padre mientras Él lleva toda la carga. Eso, amadas, es la definición de lo que significa creer en Cristo. Él lleva la carga. Nosotras le damos todo el peso de nuestros pecados. Le damos nuestra inhabilidad de obedecer por nosotras mismas. Y nos enyugamos a Él. No sé si eso es verbo, pero me pareció buena palabra. Nos enyugamos a Él y Él, el más fuerte, Él carga con todo ese peso. Y nosotras, caminando a su lado, aprendemos a obedecer al Padre. No a tratar de ser mejor persona, porque eso es exterior, eso es comportamiento exterior, sino aprender de Él, aprender a ser su discípulo, aprender a escuchar, a obedecer, a orar y confiar, pues su carga es liviana y Él nos da descanso. Entonces, ¿qué aprendemos en este capítulo, amadas? Aprendemos que la decisión de creer en Jesús nos conduce a su paz. La verdad acerca de Jesús demanda una respuesta. ¿Creer o no creer? Ya, ¿cuál es tu respuesta? No hay cabida a ser neutral. Como ya les dije, el ser neutral o el ser indiferente es lo mismo que no creer. Creer y someternos bajo su yugo nos conduce a su paz, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de vivir una vida fácil y que todo será color de rosa, pero sabemos que Él lleva el peso, Él lleva la carga. No se trata de lo que tú puedes hacer para el reino por tu esfuerzo, sino lo que Cristo Jesús puede hacer para avanzar su reino a través de ti.
¿Luchas con la duda? Ve a Él con tus preguntas. Busca a una hermana en fe que ore contigo. Llévenle sus preguntas a Cristo Jesús. ¿Luchas con el pecado, la tentación o con la culpa del pasado? Arrepiéntete y ve a Él y entrega tu carga y Él te dará su paz. Tu carga es pesada. Enyúgate con Él, muere al yo, sométete a su yugo. Él toma tu carga, te da descanso y te da paz. Y ese descanso y esa paz son eternas. Veamos el capítulo 12, las razones para creer. La verdad acerca de Jesús demanda una respuesta. Una vez más, creer o no creer, no hay otra. Podemos arrepentirnos y recibir su misericordia y su gracia. Recibir lo que no merecemos, el favor y la gracia de Jesús derramada sobre nosotras. O puedes no creer, rechazar y recibir lo merecido, lo que nos merecemos. Juicio y castigo eterno. Es una decisión, creer o no creer. Los versículos del 1 al 14, Jesús andaba con sus discípulos un sábado y les dio hambre. Los discípulos arrancaron unas espigas de trigo para comer y los fariseos, que los seguían a donde quiera que iban, dieron un brinco y cayeron frente a Jesús. Ajá, ¿vistes? Tus discípulos están pecando. Y en realidad no era cierto. La ley llamaba a descansar del trabajo el sábado, no a dejar de comer. Si tú eras obrero, no obrabas ese día. Cualquiera que fuera tu trabajo, descansabas en Cristo Jesús. Descansabas en el Señor ese día. Era un día para descansar. Pero ellos, los líderes, habían añadido 1000 cosas a ese descanso y habían hecho que lo que era algo para la sanidad de ellos, para su salud de estar descansando, lo habían hecho una carga sumamente pesada. No podían hacer nada, no podían arrancar trigo, eso era pecado. Si abrían el trigo y lo trillaban, eso era otro pecado. Botar la pajita del trigo era otro pecado. O sea, una cosa extremadamente ridícula. Ellos creían que ellos, los líderes, tenían súper obediencia a la ley, ellos ganaban favor al cumplir todas esas normas. Y Jesús les dice, ¿no han leído? Acuérdense que estos son los maestros de la ley, los líderes religiosos. Al pueblo le dice, ustedes han oído, pero aquí les dice, ¿no han leído? Ustedes que conocen la palabra, ¿no han leído lo que hizo David? Y también les dice, los sacerdotes trabajan en el templo sin incurrir en culpa, trabajan todos los sábados. ¿Han pensado en eso? Y les dice, y Él es más grande que el templo. Y si aprendieran y si entendieran qué es lo que requiere de ellos, es misericordia y gracia y no sacrificios vacíos. Si hicieran eso, si entendieran que Él quiere que expresaran compasión, misericordia, dejarían de condenar a los que no son culpables. Trataron de atraparlo una vez más, pues ellos añadieron que en el sábado no se podía sanar, no podían hacer el bien. Si estabas enfermo, no se podía hacer nada por un enfermo el sábado. Y Jesús una vez más los confronta. Si a alguno de ustedes se les cae una oveja el sábado en un hueco, ¿no la van a recoger? Sí, ¿verdad? Pero no pueden extender misericordia a un enfermo. No pueden extender compasión y gracia. Y Jesús inmediatamente sanó la mano del hombre. En ese momento, ahí fue donde todo cambió. La oposición escaló a otro nivel y tramaron cómo matar a Jesús. Parece que tramar la muerte de otro ser humano no estaba prohibido el sábado.
La realidad, amadas, es que Satanás incitó y propagó la oposición contra Jesús y su mensaje. Vemos la oposición aquí tramando ya su muerte, que eventualmente sabemos culminará en la cruz. Satanás era un ángel que armó una rebelión contra Dios y se llevó un sinnúmero de demonios con él. Estos se oponen a la misión, el mensaje y al pueblo de Dios. Pero en la cruz, Jesús venció a Satanás al vencer el pecado y la muerte. Aunque Satanás ha sido vencido, aún anda por el mundo acechando, buscando mentir, matar, huir y destruir. Su influencia es limitada. No es rival de Dios porque él no está a la par con Dios. Nadie es como Dios. Satanás no es omnisciente, no conoce todos tus pensamientos, no es omnipresente, no puede estar en todas partes al mismo tiempo y tampoco es omnipotente, no tiene todo el poder. Solo Dios es todopoderoso, solo Dios es omnisciente, todo lo conoce, solo Dios es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Tú y yo, como creyentes, debemos reconocer que Satanás está aquí para levantar oposición y para distraernos. Hay que estar alerta a sus artimañas y entender que por él es que hay tanta maldad en el mundo. Pero entendemos eso, pero nuestro enfoque siempre debe estar puesto en Dios, en su poder y en su palabra. Nada puede frustrar los propósitos de Dios. Dios es imparable. En los versículos 22 al 37, Jesús expulsó un demonio de un hombre ciego y mudo. Y al instante el hombre vio y habló. La multitud asombrada se preguntó, ¿será este el hijo de David? Y los fariseos, estando allí presentes, como siempre, en lugar de pensar, de meditar en las escrituras que conocían bien, que tanto habían leído, y comenzar a unir las piezas del rompecabezas, de hacer conexiones con lo que ven, con lo que escuchan y con lo que conocen, pensaron, este expulsa demonios por el poder del demonio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús, que conoce sus pensamientos, les cuestiona su lógica una vez más. O sea, Jesús les muestra, sé lo que están pensando y tampoco conectan. Les cuestiona su lógica o en realidad su falta de lógica, porque no hacía lógica lo que decían. Satanás estaría actuando contra sí mismo al estar expulsando sus propios demonios de la gente. O sea, no hace sentido. Y les dice, pero, escuchen, pero si lo hago por medio del Espíritu de Dios, piensen, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Piensen. Más claro no canta un gallo. Una vez más, revelación clara de Jesús. Y les añade, o cómo puede, ¿verdad? ¿Cómo puede Jesús entrar en la casa del hombre fuerte, Satanás, y arrebatarle sus bienes, nosotras, a menos que lo ate primero? O sea, Jesús les está diciendo que Él es más fuerte que el hombre fuerte, Satanás. Y vino a recuperar sus bienes y la victoria es de él. En el versículo 30, nos vemos donde dice, no hay lugar para la neutralidad, o estás con él o estás en contra de él. La verdad acerca de Jesús requiere una respuesta, creer o no creer. No hay punto medio. O estás con Cristo y lo sigues de lleno, aprendiendo de Él, o estás en contra de Él y de Dios, contando con tu propia fuerza, tu propio intelecto
tus propias decisiones. ¿Cuál es tu respuesta? Medita y examina tu corazón. Dios es misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo y sometemos nuestra vida a Él, Él es clemente y compasivo, lento a la ira y grande en amor y misericordia, y en su fidelidad mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios que perdonó el pecado de Adán, hemos visto, perdonó a Abraham, a Isaac, a Jacob, perdonó a Moisés, al rey David. Aquí vemos perdonó a Mateo y sabemos que perdonó a Pablo, que perseguía y mataba a cristianos. Dios perdona todos nuestros pecados. Y Jesús les dice a los fariseos: ustedes que se oponen por completo a mí están blasfemando. Cuidado. Y en contra de Él, eso es perdonable. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Si vienen en arrepentimiento a Cristo Jesús, eso es perdonable. Pero la blasfemia en contra del Espíritu de Dios es imperdonable. ¿Qué es eso? Es el rechazo voluntario, el rechazo, el tomar la decisión deliberadamente de rechazar una y otra vez ese camino del arrepentimiento y el perdón. Endurecer tu corazón por completo hacia Dios, rechazar y negar. Y eso es lo que vemos aquí en estos fariseos. Su respuesta a Jesús es no creer, es endurecer su corazón y no creer. Es un rechazo deliberado y una rebelión persistente. Eso es en contra de la revelación del Espíritu Santo de Dios y eso es el pecado imperdonable. Jesús les da la oportunidad tras oportunidad. Vieron, oyeron, conocían, estaban en su presencia, mas decidieron una y otra vez decir no, no, ni no creer. De la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos tramaban matarlo y hablaban maldad. Eso muestra lo que hay en sus corazones. ¿Y tú qué hablas? ¿Vida o muerte? ¿Maldices con la misma boca que bendices y alabas? Examina tu corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos, en lugar de arrepentirse y creer, le piden otra señal. Y Jesús les responde: generación malvada, no se les dará más señal que la del profeta Jonás, que después de 3 días en la barriga del pez gigante, lo escupió. Y fue a Nínive en obediencia, y el pueblo de Nínive se arrepintió. Jesús también pasaría 3 días en la tumba y volvería con vida para perdonar los pecados de los que vienen a Él en arrepentimiento y creen. Jesús les dice que no necesitamos religión vana, vacía por dentro, que por fuera se ve bien limpiecita, barridita y arreglada, y por dentro está hueca. Lo que necesitamos es una relación íntima con Él, un corazón dispuesto a seguirlo, a obedecer y a buscar crecer en Él día a día, venir a Él a diario. Mientras Jesús seguía enseñando, llegaron su mamá y sus hermanos a verlo y hablar con Él. Y Él aprovechó para enseñar que todo el que hace la voluntad del Padre y cree en el Hijo son su familia. Esos son los hijos de Dios y Él es nuestro hermano mayor, en todo el sentido de la palabra mayor. Nos invita a venir a Él en arrepentimiento. Nuestra respuesta define nuestra eternidad. Y eso es lo que aprendemos de este capítulo. La decisión de creer en Cristo o no creer define nuestra eternidad. En estos 2 capítulos escuchamos una invitación constante de Cristo de venir a Él. La decisión es nuestra y define nuestra eternidad.
La verdad acerca de Jesús demanda una respuesta: creer o no creer. Para los que trabajan duro tratando de ganarse su favor por su propio esfuerzo, Él les dice que Él es el Señor del sábado. Vengan y descansen en Él. A los que están quebrados y sus mechas apenas arden, Él les dice: vengan a mí con corazón humilde, pues yo soy la paz y la esperanza y el consuelo del dolido. Al que está cansado y agobiado con el peso de su carga, las dificultades, las enfermedades, el dolor, Él les dice: ven a mí, entrégame tu carga, tu enfermedad, tu dolor, enyúgate conmigo, porque yo soy fuerte y mi yugo es liviano. Al que está luchando con la duda y el temor, la preocupación por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu futuro, por tu fe, por tus decisiones, Él dice: ven a mí, porque yo soy la verdad y la vida, y mi plan es perfecto. Fija tu mirada en mí, porque fiel es el que promete. La verdad acerca de Jesús demanda una respuesta. Creer trae gozo y descanso aún en medio de las dificultades. No creer trae muerte, juicio y condenación, una eternidad apartada de Dios. ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? La decisión de creer en Cristo o no define nuestra eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por la claridad con la que nos enseñas. Señor, gracias por ese llamado y esa invitación que tú haces a cada una de nosotras. Señor, prepara nuestros corazones para recibirte. Si hay alguna de mis hermanas escuchando que no te ha recibido, no ha respondido a tu invitación, Señor, que hoy sea el día que responde y decida creer, Señor, te entregue su vida para creer. Ayúdanos a orar con compasión, Señor, con pasión y con intensidad por cada uno de nuestros familiares, porque no te conocen, por los que no han tomado su decisión de creer. Ayúdanos a extender esa invitación a los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas.